Ahora sí, una vez más, comenzamos una nueva línea de pensamientos la semana pasada que la titulamos Su Gloria. Los meses anteriores yo creo que tuvimos unos meses de bastante inspiración en la fe, motivación para poder alcanzar aquello que nos habíamos determinado. En un momento dado comenzamos a soñar. Yo creo que no podemos abandonar todos esos sueños. Definitivamente tenemos que tener la actitud correcta, como estuvimos viendo el mes pasado, para poder alcanzar esos sueños, para poder terminar el año, para poder continuar. A todo lo que nosotros somos expuestos, tendremos que hablarnos a nosotros mismos, hablarnos a nuestra mente, hablarle a nuestro espíritu. Por supuesto, ir guiados por la palabra del Señor. Pero todas estas cosas, lo que tiene que producir en la vida del creyente es una manifestación de la gloria de Dios. Y por eso dirigir en los próximos días, en las próximas semanas, en el mes de octubre comenzaremos otra línea de pensamiento, pero lo que es la gloria de Dios y estar claros de su gloria, pero su gloria manifestada en nuestras vidas. Algunos de los detalles, no voy a entrar a la profundidad que tocábamos la semana pasada y de las cosas que resaltábamos el domingo pasado, era específicamente que cuando me refiriera a gloria, era el entender que la gloria de Dios debe ser real en cada uno de nosotros y no es un elemento lejano. La gloria de Dios y la gloria manifiesta en la vida del hombre no es un elemento lejano, es un elemento muy cercano. Hay veces que aspectos espirituales, ¿verdad? Esta dinámica quizás mística y esta dinámica hasta esotérica nos hace pensar que eso glorioso de parte de Dios está bien lejos, que será en un futuro que se pudiera disfrutar, que está en el reino de los cielos, pero la realidad es que la manifestación de la gloria está diseñada para que aquí ahora la pudiéramos experimentar, que un pedazo del cielo, así como compartíamos, ¿verdad?, la semana pasada, se pudiera manifestar en nosotros y tuvimos que tener claro que era una cosa, que todo eso se tendría que dar por el tan solo hecho de reconocer lo que estaba dentro de nosotros, lo que nosotros portamos y que nosotros portamos, pastor, a Cristo. Cristo en mí, decía el escritor. Y vamos a ver una vez más el libro de Colosenses. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Siempre que tengas presente quién está dentro de ti, créeme que tiene que haber una manifestación de la gloria del Padre, de la gloria de Dios. Una vez más, la gloria no es algo lejano, sino una realidad tangible, diaria en la vida del creyente. Resaltamos el aspecto de lo oculto. Aquello oculto era algo que estaba muy cercano y nosotros lo podíamos ver distante. Como algo tan cercano, nosotros lo podemos ver distante. Esa es la lucha del ser humano continua, todos los días de su vida. No quiero adelantarnos lo que vamos a enseñar en el día de hoy, pero nosotros entramos en una discrepancia entre muchas cosas de las que a veces estamos viviendo o estamos mirando, consideramos lo que es Dios y a veces nos distanciamos. Experiencias que nosotros vemos en las plataformas digitales ahora siendo tan expuestas a las experiencias de otros. A veces cosas ni que vivimos personalmente hablando, las vemos y nos afectan. Y nos distanciamos de Dios considerando que por esas cosas no necesariamente podemos ver su gloria. Todo lo contrario. Cuando nosotros vemos la manifestación del Evangelio, esto es un resumen pequeño de lo que fue el mensaje de la semana pasada, lo puedes buscar en el canal de YouTube. Cuando vemos la manifestación del Evangelio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que tienes que ver es una constante gloria. Si murió, resucitó, por su resurrección, Él te ha dado la victoria. Mira lo que dice el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1, el verso 24. Colosenses, el capítulo 1, lo tocamos la semana pasada. Mira lo que dice el verso 24.
Colosenses capítulo 1, el verso 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vimos eso la semana pasada. Pablo está escribiendo desde la cárcel, de la cual fui hecho ministro según, mira esto qué poderoso y algún día lo podemos ver, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. En cuanto a lo que a Dios refiere y la administración de eso que se tendría que propagar, escoge este hombre para que llevara un mensaje. Y me pregunto yo, ¿verdad? Y esa palabra curiosa que podremos desarrollar en algún momento, dentro de la administración de lo de Dios, ¿dónde te puedes ubicar tú? ¿Dónde tú puedes ser una muestra? Era lo que hablábamos la semana pasada, de eso que Dios puede hacer como anuncio una vez más de la palabra del Señor, del cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Lo que hablamos en la introducción, manifiesto a través del evangelio, eso que no era lejano, eso que estaba muy cercano y que habían hombres que no lo habían mostrado así. La distancia, y creo que no lo aclaré la semana pasada, y es muy importante que tú entiendas esto, la distancia nunca fue promovida por Dios, aunque habían unos aspectos que nosotros vimos la semana pasada que se tendrían que manifestar para que se cumpliera completamente lo que era ese acercamiento a Dios. Pero Dios nunca estuvo distante. Él siempre instó a través de su palabra que lo pudieras ver. Esa fue la introducción cuando hablábamos del salmista que miraba a los cielos y decía, ahí está tu gloria. Cuando mirábamos versos de la palabra del Señor que decía que la tierra reflejaba la gloria de Dios. Era el añorar de ver la presencia de Dios de un Moisés que desde el Génesis se plasma el hecho de querer ser expuesto a la presencia, pero nunca vemos la presencia de Dios siendo negada en la vida del hombre. Una vez más, ese distanciamiento era provocado por hombres, enseñanzas de hombres, dogmas de hombres, doctrinas de hombres, nada diferente a lo que podemos experimentar en el día de hoy. Y usted escuche lo que escuche desde un altar, en las plataformas digitales, en la misma, que están hablando la misma palabra de Dios, que usted se sienta que lo están distanciando de Dios, nunca ponga en duda de que Dios quiere que tú estés distante. Eso se llama locura. Y hay un montón de mensajes así. Y una vez más, métete eso en la cabeza. Dios nunca quiso esa distancia. Esa distancia fue creada por los hombres. Verso 27, a quienes Dios quiso dar. Aquí comienzo las ideas del día de hoy. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué Dios quiso dar a conocer en aquel momento y en aquel instante que se podía experimentar un distanciamiento? Las riquezas de la gloria. Y eso yo quiero que hablemos por los próximos 2 servicios. Si algo Dios estaba interesado que conociera a esta gente, le llaman los gentiles. Una vez más, los gentiles eran los que no eran parte del pueblo judío. Los judíos en un momento dado, siendo escogidos por Dios, para la muestra de lo que Dios podía hacer en la humanidad, ahora por el sacrificio del Señor Jesucristo, amplía a lo que era el resultado de ese sacrificio a todo aquel que aún no fuera judío. Y Él está diciendo, esto se tiene que dar a conocer. Se hablaba del oculto, se hablaba del misterio. Y para que se diera a conocer eso cercano, que se volviera tangible, que la gente lo pudiera recibir y percibir, el escritor está diciendo que iba a ser manifestado, mostrado por las riquezas de su gloria. Y todos nosotros debiéramos preguntarle cuáles son las riquezas de la gloria. O yo no te voy a enseñar cuáles son las riquezas de la gloria. Si quiero que tú tengas una definición que crea la base de lo que será el aspecto de la riqueza de la gloria, que lo vamos a ver la semana que viene, pero yo quiero hablarte de 3 cosas que tú vas a tener que considerar para que se manifiesten las riquezas de la gloria.
Hay tres cosas que yo quiero que en el día de hoy tú recibas para que se manifieste una vez más esas riquezas de la gloria. Él quiso dar a conocer, dar a conocer. Él quiere que conozcas las riquezas de la gloria una vez más, que es Cristo en vosotros. Esto no es muy complicado. ¿Qué puede ser las riquezas de la gloria? Cristo en ustedes, lo que vimos la semana pasada. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria, pero se da a conocer por qué una vez más, por las riquezas de la gloria. Lo primero que te digo es que riqueza nada tiene que ver con lo material. No hay ningún bien material que tú puedas tener o experimentar, aunque son expresiones de la gloria, que puedan sustituir esa gloria. ¿Me expliqué? Hay expresiones de la gloria de Dios que se pueden manifestar en lo natural de tu vida. Es para eso. Pero ninguna de esas cosas sustituye el aspecto de gloria en ti. Por más que tú tengas, y que puede ser glorioso el tener, no quiere decir que eso sustituya la verdadera gloria. Pastor, ¿y entonces qué es gloria? Cuando nosotros vemos ahí en Colosenses esas riquezas de su gloria, a lo que se refiere no es a un bien material, sino a la abundancia inagotable de todo lo que Dios es y lo que Cristo ofrece. No hay bien material que pueda ser superior a todo lo que Dios es y todo lo que Cristo ofrece en tu vida. Parecería muy básico, pero es algo que nosotros tenemos que hablarnos todo el tiempo. Salvación, redención y cercanía al Padre, a Dios, viene a través de todo lo que Cristo es. Viene todo lo manifestado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que aquí y ahora hay un montón de beneficios que podemos tener con eso. Definitivamente puede ser una muestra de la gloria, pero no es el sustituto de la gloria. Tú tienes que entender que no hay un factor limitante para la gloria de Dios, porque aún en tus limitaciones no puedes pretender el reconocer si es la gloria o no es la gloria. Escucha bien, Dios siempre será ilimitado. Es abundancia inagotable de todo lo que Dios es y ofrece en Cristo. Esa es la definición básica que quiero que tú recibas. Y lo que vamos a estar mirando en los próximos versos, lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy, una vez más está fundamentado a entender que no se refiere a un bien material, sino a la abundancia inagotable de todo lo que es Dios y ofrece en Cristo. Yo dije riqueza y a 2 o 3 de ustedes le cambió la cara. Riquezas de la gloria. Y dije riqueza, ya la gente empieza a amarrar el aspecto económico, lo que tengo, lo que no tengo, lo que dejo de tener. Después meten fuente de hoyo y dicen, yo sabía que algún día iba a hablar de riqueza. No es este mes, es el mes que viene, en octubre. Va más allá, una vez más, de lo material. El infinito de Dios. Yo quiero que tú entiendas que esa palabra riqueza, cuando tú la miras en el original y cuando la miras en el griego, lo que transmite es una idea de una abundancia que sobrepasa, como te decía hace un rato, los límites. Nuestra vida siempre será limitada. Yo detesto cada vez que yo escucho a una persona decir, no hay límites para ti, no hay límites. Mira, hermano, sí hay límites. Si tú piensas que has hecho mucho, te traje el ejemplo de ahorita de una persona que yo conocí en estos días. Y tú piensas que has hecho mucho y siempre hay alguien que quizás ha hecho más que tú. Pues hay límites. De que no hay límites es para Dios. ¿Y en qué no hay límites, pastor, para Dios? En lo que puedo hacer en ti. Y solamente tú vas a poder reconocer verdaderamente lo que Dios hace en ti y lo que Dios hace a través de ti. Una vez más, lo que transmite es la idea de una abundancia que sobrepasa los límites, nuestros límites. Es tu poder reconocer que Dios te sacó de donde te sacó. Es reconocer que Dios hizo lo que hizo en ti. Cuando yo estoy allí, créame, hermanos, que yo comienzo a pensar que hubiera sido de mí si no hubiera conocido la palabra del Señor. Cuando yo estoy en lugares como eso y conozco a la gente que conozco, comienzo a pensar que hubiera sido de mí, y de la misma forma es de testimonio y para la gloria de Dios de lo que Dios hace en la vida de otros. Y cuando tú comienzas a escuchar la historia de otros y lo que Dios hace en la vida de otros, definitivamente uno diría, es que tiene que ser Dios. Este hombre que yo te estaba hablando quizás al inicio era rechazado por su misma familia. Le pusieron una cuevita para que la gente ni le
lo pusieron en una cuevita porque no querían tratar con él, lo excluyeron porque era quizás aquel que en la familia no representaba nada, lo pusieron en un lugar de rechazo y en ese lugar de rechazo se atrevió a creerle a Dios y en medio de la nada y en medio de la quiebra este hombre comienza a servirle a Dios, a hacer lo que tendría que hacer en su vida para entonces ver ahora lo ilimitado de Dios por los límites que muchas veces nosotros le ponemos, porque quizás esta persona le había puesto unos límites a Dios por algunas conductas, por alguna de las cosas que podía practicar o podía hacer. Y te pregunto en el día de hoy, ¿cuántos límites le podemos poner nosotros a Dios? Pensamos que tenemos una vida ilimitada en esos límites de Dios. Lo que yo le pido al Señor es que tú puedas vivir por lo ilimitado de Dios y que no importa la condición por la cual quizás tú llegaste hasta aquí, cuando conoces las riquezas de su gloria, se comienza a manifestar lo ilimitado de quizás donde creciste, lo ilimitado de quizás los rechazos que pudiste haber tenido, de quizás lo ilimitado de considerar que no tienes todo el intelecto, la capacidad, de considerar que quizás no tienes todas las herramientas en tu vida y permitir que Dios sea quien haga, permitir que Dios sea quien arregle, permitir que Dios sea, yo sé que estoy predicando mejor de lo que tú quizás estás celebrando o percibiendo el mensaje, pero escucha bien una vez más, hay limitaciones que solamente pueden ser ilimitadas para Dios y cuando la veas vas a experimentar el verdadero crecimiento integral en todo lo que es tu vida. No vas a aplaudir de verdad. Es la abundancia que sobrepasa límites. Escucha bien, es algo que nunca se agota. Cuando está hablando de riquezas de su gloria, nunca se agota. Una vez más, yo no sé por qué hay gente que se empeña en ponerle limitaciones ahora a Dios. La proyección de Dios a la limitación. Oh, mira lo que estés haciendo. Porque Dios no hará, todo lo contrario, tienes que hacer para que dejes de estar haciendo lo que estás haciendo. Llegamos a tener un grado de percepción a Dios que si yo no logro cambiar las cosas, no me puedo acercar a Él. ¿Y para qué lo necesito? ¿Y para qué lo necesito? Yo no voy a la iglesia, ¿has escuchado esto anteriormente? Yo lo escucho todo el tiempo. Yo no voy a la iglesia porque tengo 2 o 3 cosas que resolver. Cuando las resuelvas, no venga. ¿Para qué lo necesito? No, pastor, tú nos has enseñado que no es solamente para lo que necesito. Definitivo, pero por lo que necesitas te acercas a Él y después lo conoces y tú sabes que necesitas o no necesitas. Él sigue siendo Dios, el Dios de tu vida y que siempre querrá algo más abundante, algo ilimitado, las riquezas de su gloria. Pero no puedes experimentar las riquezas de su gloria hasta que tú no vives una experiencia que te marca para siempre, para reconocer que no solamente estuvo en esa experiencia, sino que en esa experiencia estuvo y estará en la de mañana, en la de pasado mañana y en la de pasado mañana y siempre estará en mi vida. Tengo una experiencia o no tengo una experiencia, la experiencia más grande siempre será con Él. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Una vez más, nunca se agota. Cuando nosotros miramos el aspecto de gloria, entendemos que no se agota de la riqueza. Entendemos qué es lo que es en abundancia. Entendemos realmente qué es lo que sobrepasa los límites. Cuando se refiere a gloria es la manifestación visible, escucha bien, del carácter y la presencia de Dios. La gloria es la manifestación visible. ¿Visible en dónde, pastor? En ti. Por eso yo te decía la semana pasada es que se tiene que manifestar algo de Dios en ti. ¿Cómo lo ilimitado de Dios yo lo voy a poder conocer? Por cada una de nuestras limitaciones. Porque lo limitado tuyo, lo limitado tuyo, lo limitado tuyo, lo limitado mío, si hay la ilimitación de Él, conozco un poquito más de lo ilimitado, conozco un poquito más de lo eterno, conozco un poquito más de Dios. Una vez más, en Él no se agota, en Él hay abundancia inagotable. Es en Él que yo puedo ver cómo se manifiesta en mí lo visible de su carácter y la presencia de Dios. Con esto me voy y traigo las ideas del día de hoy. Si pudiera darle un resumen de lo que te he dicho hasta ahora, las riquezas de su gloria son los recursos espirituales, eternos
y sobrenaturales de Dios a disposición de nosotros a través de Cristo. Voy a decir esto con cuidado, me vino a la mente ahora. Hay dos tipos de personas que hacen cuestionamientos hacia Dios: el ignorante y el educado. Y los dos están mal. Fíjate que yo te he enseñado a cuestionar, una vez más. Siempre te he dicho que cuando cuestionamos, nos dirigimos hacia la respuesta correcta, la respuesta que nos acerca a Dios. Pero escucha bien, por lo que yo te planteo en el día de hoy, va más allá de lo natural. Y te dije que los dos están mal porque los dos medimos a Dios a nivel natural. Tanto el ignorante como el educado y el que piensa que tiene un nivel de coherencia. Pastor, ¿cómo es eso? Porque lo mido por lo tangible y la gloria de Dios se vuelve tangible, pero en nuestro nivel natural no consideramos que es glorioso lo que está pasando, porque es sobrenatural. Porque uno de los temas que más atrae quizás al pensamiento de una persona al referirse a lo glorioso de Dios son los milagros. Porque ni la medicina ni lo tangible quizás lo puede explicar. Está el tumor que desapareció y eso lo vemos glorioso. Pero no podemos ver glorioso que mañana amanezcas respirando, porque tú consideras que mañana respirarás. Y el ignorante, por lo natural que ve, no considera muchas veces que está Dios. Pero el coherente tampoco. Pastor, una vez más, ¿cómo es eso? Si lo mido por lo tangible, en nuestras insatisfacciones diarias que no son naturales, nuestra insatisfacción siempre será de Dios. Consideramos que Dios no está. Como cuando abres la cuenta de banco. O cuando miras el juguetito que te gustaría comprarte hoy que no te puedes comprar. Y tú piensas que Dios no te ha bendecido. Coherente, Dios está. Pero siempre sucede algo que te pone a pensar, ¿está o no está? ¿Y por qué yo traigo esto en el día de hoy? Porque es más allá de cualquier cosa natural, aunque el reflejo lo verás en lo natural, es sobrenatural. Lo que yo te estoy diciendo una vez más en el día de hoy es que tienes que entender que la riqueza de su gloria son recursos espirituales que se van a manifestar, por supuesto, en la natural. Pastor, ¿y cómo lo veo? Por la palabra. Cada vez que recibes una palabra, hay expectativa en tu vida. Cada vez que tú miras y conoces lo que la palabra del Señor hace. Tuve la oportunidad de predicar en un lugar allí en Guatemala y les utilizaba una frase a esta gente y todos hicieron, ¡wow! Algo que yo les digo todos los días a ustedes, usted no debe de vivir sorprendido por Dios. Un cristiano no vive sorprendido por Dios. Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme. Si tú vives siendo sorprendido por Dios, es que no tenías ninguna expectativa de Él. El creyente no vive sorprendido por Dios. El creyente vive a la expectativa de lo que hace Dios. Pastor, ¿y qué expectativa yo tengo? Lo que dice su palabra, lo que Dios ya hizo en un hombre en la palabra, lo que Dios ya hizo en una mujer en la palabra. Y yo quiero que tú sepas que todo lo que Dios hizo en algún hombre o en alguna mujer de la palabra no es natural, es sobrenatural. Todo lo que hizo Dios en la vida de un hombre o una mujer en la palabra no es muy natural, es todo espiritual, aunque tiene una manifestación natural. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que la manifestación, una vez más, de la gloria de Dios en tu vida es en el entender que las riquezas de su gloria son los recursos que verdaderamente necesita. No son los económicos, son los espirituales, son los eternos, no son los que se gastan. El Dios que tú le sirves es ilimitado. Son los recursos sobrenaturales de Dios que están una vez más a disposición tuya en Cristo. Dime qué necesitas. Si yo abro la oficina hoy y lo dejo entrar a cada uno de ustedes y le digo, dime qué necesitas, que te lo voy a resolver, ¿qué me dirías? No lo digas a mí, pero te estoy diciendo, háblate a ti mismo. ¿Qué me dirías? Y yo te voy a decir, abundante en Cristo. Si tienes la expectativa de que yo te resuelva, pusiste limitación. Recuerdo una vez más, y no lo voy a usar de ejemplo, es que me dijo tantas cosas buenas mientras compartíamos ideas. Este hombre me dijo en un momento dado que se quedó en la prángana, quiebra, cero, caput, se iba. Él comenzó a pensar y dijo, fulano y fulano me van a resolver. 1 millón que me dé este y 1 millón que me dé este, resuelvo.
Y Dios le dijo, ¿y dónde estoy yo? Y él dice, mira, me envolví y tuve la expectativa de que fulano y fulano me resolvía. Lo duro es que mucha gente entra en el debate que si fulano y fulano no les resuelven, Dios no fue bueno, no solamente Dios no fue bueno, fulano y fulano no son buenos porque no pudieron resolverme, y a lo mejor fulano y fulano tienen la capacidad de resolverte, pero Dios quería que experimentaras algo más grande. Y este hombre está en el campo de la agricultura. Y me dice, ¿sabes lo que dice? Dios me dijo, vas a hacer esto. ¿Y qué era? Perdón, tratar diferente a los agricultores. Y el tipo fue y empezó a tratar diferente a los agricultores. Y empezó a ganarse a los agricultores. Y los agricultores le dieron lo más que él necesitaba. Pastor, ¿qué era? Tierra. Y después de la tierra, ¿qué necesitaba? Mano de obra. Se ganó los agricultores y prosperaron juntos. Eso es lo sobrenatural. Eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Si me ayudas en el piano, por favor, bien bajito en el streaming, o apágalo en el streaming, ponlo en mute en el streaming. Yo quiero que como base tú recibas esto. Y te dije que te iba a mostrar 3 cosas. 3 cosas que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy para poder maximizar esa gloria de Dios en tu vida y todo lo que te he dicho hasta ahora. Número 1. Y nunca predico un 1, 2, 3, pero voy a predicar un 1, 2, 3. La gloria de Dios. Y esa gloria que yo te he hablado en el día de hoy, para que se manifieste, para que se maximice, tienes que entender, número 1, que se recibe y se deposita. La gloria de Dios se recibe y se deposita. Mira lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 9, el verso 14. El verso 14 dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Estos versos tan brutales. Lo puedes leer después en la Nueva Traducción Viviente. No voy a abundar en todos ellos. Léelos después. Y dice la palabra del Señor, ¿hay justicia en Dios? En ninguna manera. Aquí se está entrando en debate una vez más entre judíos y en el pueblo romano, la representación de los judíos, la representación de los gentiles, una exclusividad en el pueblo de Dios y que otros no lo podían experimentar. El apóstol Pablo está rompiendo con esto. Es para todos. Y por eso es la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? En ninguna manera. Y mira lo que dice el verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera que tenga, del que yo tenga misericordia. Y compadeceré del que yo me compadezca. Ese es el poder absoluto de Dios. Tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Me voy a compadecer de que yo quiera compadecerme. Así que ninguno de nosotros estamos en la posición de decir quién sí y quién no. Eso le toca a Dios. Punto y aparte. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, mira esto, y qué curioso, y no lo voy a abundar hoy, dice la palabra del Señor, endurece. El que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, por la experiencia de Faraón, también endurece. Repite conmigo. Así hacen los predicadores, vamos a hacerlo como ellos lo hacen. Repite conmigo ahora. Él hace, una vez más, él hace lo que le da, y termina usted que usted sabe. Porque es Dios. Porque es Dios. El verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Él va a hacer lo que Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para pelear con Él? Una vez más, Él quiere que estemos cerca. Una vez más, yo siempre te he hablado, yo quiero que dudes. Pero una duda que te acerque a Él. No la que termines peleando y te alejes. Y el altercado que está pasando en este instante, yo quiero una vez más que tú puedas razonarlo, que aunque tendría una implicación espiritual, era por lo que naturalmente hablando estaba pasando. Los judíos no creen a los gentiles. ¿Ya? En aquel momento histórico no querían creer que ahora Cristo
el grande resucitado, aún ni muchos judíos querían creer en él, mucho menos sería para una gente que no estaba siendo escogida por él. No alterte, ¿qué te importa? Si Dios tiene misericordia, tiene misericordia. Este es el resumen. Y si Dios endurece, Dios endurece. Porque habría una razón de eso, es lo que yo quiero mostrarte en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor en el verso 20 más. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá, y mira esto qué poderoso, porque te hablé una vez más que la gloria de Dios se tiene que ¿qué? Recibir y se tiene que depositar. Dice el verso 20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces la expresión de vaso de barro se ha dado en la palabra del Señor? Es eso frágil, es eso que se le tiene que dar forma. Y la gloria de Dios es depositada en un lugar que se tendría que dar forma. Pero mira el interrogante del escritor una vez más en el verso 20. Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me ha hecho así? Mira las primeras cosas que tú tienes que entender a la hora de lo que es recibir y depositar. Es quién lo deposita y quién quiere que lo reciba y que no vas a poder altercar con él. Si Dios lo depositó y tienes que funcionar y ser formado conforme a eso. Como un buen vaso de barro. Porque no solamente hay vasos de barro. Es lo que dice la palabra del Señor para establecer algunas de las ideas. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Porque sin adelantarme lo que te quiero mostrar en el día de hoy, para que la gloria se perciba, tiene que haber contraste. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en el contraste lo miramos incorrectamente. Yo quiero que usted sepa que para que tú puedas ser luz, ¿qué tiene que haber? ¿Ya? ¿Ya? Hace tiempo no lo digo. Difícil. Yo quiero que tú sepas que cuando nosotros hablamos de vasos, en el original, a lo que se refiere, por supuesto, es un utensilio. Por supuesto que es un equipo, es un aparato. Pero de las cosas curiosas que cuando nosotros vemos en esa definición de lo que puede ser vaso, se está refiriendo en ocasiones a una embarcación, pero no solamente la embarcación, se está refiriendo a la vela de la embarcación. Y la embarcación quizás querrá ir para algún lugar, pero si no hay una vela, los que sean de vela, que pueda dirigir el viento que sopla para dar dirección, ¿a dónde va? Yo me estoy explicando. Yo te estoy hablando de la gloria de Dios y está hablando de un vaso. Y te está diciendo que el vaso es la vela de la embarcación. Y tú sabes cuántas cosas Dios quiere hacer en la vida del hombre, pero no las puede hacer porque la vela no quiere ir en dirección a la dirección que tiene que ir para que la embarcación camine. Cuando nosotros miramos esa palabra vaso, en el original también trae un ejemplo bastante peculiar. Y se refiere a la vida de la esposa, en la vida del esposo y cómo se vuelve complemento en eso que el esposo hace. Por supuesto, en la cultura que se estaba hablando ahí, a diferencia de la vida nuestra, que podemos compartir en el nivel profesional y en el nivel de desarrollo personal y en el desarrollo, ¿verdad?, profesional que podamos tener el uno del otro. Y recuerdo una de las enseñanzas que se hallaba allí es cuando la Biblia comienza a hablar de ayuda idónea. ¿Idónea a qué? A lo que tú haces. Si tú tienes un negocio y tu marido te quiere fastidiar, o tu hombre tienes un negocio y tu mujer lo que quiere es fastidiar, no trabajes, no hagas, le estás dedicando demasiado tiempo y no es idóneo, no te ayuda. ¿A dónde van? Y eso es a lo que se está refiriendo el escritor. Eso es lo que se está refiriendo el escritor con la palabra vaso. ¿Quién es el vaso? El que se crea aquí el farero, hermano. Está tostado porque hay que adorarte. ¿Quiénes somos los vasos? Y Dios te está diciendo, deposito. ¿Para qué? Para que la embarcación llegue. Deposito para que juntos hagamos. Te deposito para que juntos logremos. Te deposito para que juntos alcancemos. Te deposita la gloria de Dios. Pero de la misma forma, una vez más, que hay un vaso que puede ser formado, como dice ese verso 21, para honra y otro para deshonra. Mira lo que dice el verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira?
los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y para hacer qué? ¿Para hacer qué? Si están mirando ese verso. Una vez más, ese verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, qué cosa? Su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y verso 23. Y para hacer notorias, ¿qué cosa? Lo que te dije hace un rato. Mire, hermano, nosotros no queremos que hayan un montón de eventos que se dan. Queremos que hayan. Yo quiero que usted sepa algo, que mientras hayan vasos de ira, los eventos se van a dar. Pero ¿qué es lo que tiene que ser notorio? Lo que Dios hace con los vasos de misericordia. ¿Y por qué yo estoy hablando de que tú tienes que entender lo que se deposita y lo que recibes? Que para que se manifieste las riquezas de su gloria, tú tendrás que estar muy consciente de eso que se depositó en ti. Y no solamente consciente de lo que se depositó en ti, tú vas a tener que estar muy consciente de cómo lo recibes. Dime qué evento tú puedes estar pasando en el día de hoy. Y si de verdad tú tienes la fortaleza de decir, soy un vaso de misericordia. Estoy a la expectativa de ver las riquezas de su gloria. O permites que los vasos de ira acaparen tu atención y te desvíen de la cercanía a la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Poner las redes sociales y depende de tu pensamiento, va a ser el algoritmo y lo que te saque en las redes sociales. Y un evento tan nefasto como lo fue la muerte de Charlie Kirk, pienses como pienses, porque no se asesina ningún ser humano por como piense. Pienses como pienses, mientras tú estés subiendo, tú vas a mirar la gente que piensa como tú. Te vas a dejar llevar por cómo se expresan por la situación. Eso debe ser una alarma, porque hoy tenemos las redes sociales. Yo quiero que usted sepa que si le sale más de una cosa que de otra, usted piensa de esa forma. Yo quiero que usted sepa que como usted le dé al dedo, es como usted piensa. Esto es un punto de aparte, pero yo quiero que usted sepa eso. Si usted lo que tiene es un reguero de memes, o está cansado y lo que quiere es distraerse, charlatán. No, pero la verdad es que lo que usted haga, yo no quiero enseñar el mío, porque mi algoritmo, muchachos, por barbaridades que me envían 2 o 3, y algunos de aquí, que se los debe llevar el diablo, pero a ver si se ríen, porque ustedes están, muchachos, a ver si se ríen con un chistecito, porque hoy ustedes están. Pero escuche bien. La pregunta que te hago es que cuando sucedió eso, ¿hacia dónde tú dirigiste tu pensamiento? ¿A la crisis de lo que se está experimentando? ¿O te dirigiste a la crisis que se está experimentando, que no la puedo obviar, pero viéndome como la solución? O eres un vaso de misericordia, o eres un vaso de ira, pero Dios deposita las riquezas de su gloria. Y no solamente deposita las riquezas de su gloria, escucha bien una vez más, da a conocer las riquezas de su gloria, hace notorias las riquezas de su gloria, cuando en medio de la manifestación de los vasos de ira, hay vasos de misericordia que se paran y comienzan a mostrar lo eterno, comienzan a mostrar lo sobrenatural, comienzan a mostrar lo espiritual, va más allá de algo tan grande como el ejemplo que te acabo de traer. Una vez más, y yo soy enfático en esto, y a veces la gente se pregunta, pero ¿y dónde te voy a llevar si no es a tu lugar de trabajo? Cuando están bochinchando, cuando se están quejando del jefe, cuando se quejan de la paga, definitivamente que va a ser incómodo muchas veces trabajar por la paga que recibe, pero algo diferente tendrás que hacer, y si haces algo diferente vendrá el aumento. Ser el mejor empleado, ser el que habla diferente, ser el que no te queja, ser el que trabaja, aunque te tengas que quejar en lo privado y cuando llegas a tu casa tu esposo o tu esposo tenga que coger la descarga de todo eso, en ese lugar tú vas a echar hacia adelante, tú vas a creer, vas a hacer las cosas diferentes, y si no te gusta el lugar donde estás, tú sabes lo que tienes que hacer, moverte, y te mueves, y al lugar donde te mueves, sé el mejor, sé el que haga la diferencia, sé el que verdaderamente porte un vaso de misericordia, y por lo recibido de Dios, entonces ahora le muestre a todos los amargados, ahora le muestre a todos los que no saben que tú cargas algo que ellos no cargan, que algún día ellos también lo pueden cargar. De eso se trata, pastor. Y si mi esposa recibe toda la descarga, no, después de la descarga llévatela a comer, que sepa que estás trabajando y que hay un beneficio por el trabajo que tienes, que aunque no te guste, hay algo que se puede disfrutar.
No la amargue solamente y lleva los mantecados. Mucha caloría, que esos son los buenos. Y con mucha azúcar. Una batida de Rocky Road. Yo me estoy explicando hoy. Todo es para hacer notoria las riquezas de la gloria. Todo es para hacer notoria las riquezas de la gloria. Dice el verso 23, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gloria. Tú eres ese vaso. Tú eres ese vaso. Tú eres ese vaso. Puede haber, una vez más, una aparente contradicción. Puede haber una aparente contradicción. Esta gente estaba en la contradicción. Si eran o no eran, recibe la gloria. Recibe la gloria. Pablo utiliza esta metáfora que tú puedes ver en el libro de Jeremías y después estudia el libro de Jeremías, porque yo no pretendía hacer hoy el famoso mensaje de los vasos de barro y traer quizás un alfarero y que pudiera moldear, pero mira el libro de Jeremías y cómo se refiere el capítulo 18 a ese aspecto del alfarero y la preeminencia del alfarero en el vaso, en el barro. Que tú seas ese depósito. Que tú seas ese depósito. Cuando nosotros miramos ese aspecto de los vasos de ira, representaban a aquellos que persistían en la incredulidad. No persista en la incredulidad. Se refería a aquellos que persistían en la desobediencia. No percibas la desobediencia. No hablaba de los vasos de misericordia. Se refería a aquellos que estaban preparados para gloria. Preparados para gloria. Preparados para gloria, aquellos que lo habían recibido con misericordia, aquellos que lo habían recibido por gracia, tanto judíos como gentiles, los que habían recibido el regalo del cielo para sus vidas. Los vasos de ira representan todos los que pueden rechazar a Cristo. Los vasos de misericordia representan a los que le pueden creer sobre todas las cosas. Que le pueden creer sobre todas las cosas. Él quiere ser percibido. Él quiere ser percibido a través de ti. Dije que habían dos cosas más. El tiempo ha corrido y te las digo muy rápido. Cuando tú miras el libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 15 al verso 23, la palabra del Señor te es muy clara. Voy a adelantar algunos versos, pero léelo en tu casa, por favor. El verso 15 al verso 23. Voy a leer desde el verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escucha bien, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, tienes que conocerlo. Para tú no solamente poder percibir el aspecto de que recibes algo y Él deposita algo, ¿tú sabes qué tienes que conocer? Lo que deposita. Y yo quiero que tú te vayas consciente de eso que Él deposita. Pero para conocer lo que Él deposita, vas a tener que ser sabio. Vas a tener que tener el conocimiento de lo que es Él. Y dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él te ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para los santos. Es algo que se hereda, pero tienes que saber qué es el algo que se hereda. Es algo que se deposita, pero tienes que saber qué es eso que se deposita. Tienes que ser sabio y tienes que conocerlo. Pastor, ¿y qué cosa es? El verso 19 dice, ¿y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitado de los muertos y sentándose a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, sobre ti. Sobre ti. Sobre ti. Es una herencia segura. Es una herencia que tú recibes. Pero es una herencia, es una gloria. Escucha bien, que no solamente se puede admirar, se tiene que experimentar y se experimenta en lo que es tu fuerza interior. Yo puedo saber cómo tú estás procesando las cosas de tu interior. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo te veo?
Mentiras yo puedo aparentar por un tiempo. Pero cuando el Espíritu te toca, porque hasta tú estás por debajo de sus pies. Yo sé si tú estás percibiendo lo que te estoy diciendo. Yo le pido al Señor, por supuesto, que tú puedas experimentar el poder de Dios operando desde Él, la operación del poder de su fuerza. Vas a tener que ser sabio. Vas a tener que conocerle. Vas a tener que entender una vez más que todo lo sometió bajo sus pies. Pero vas a tener que experimentarlo desde el interior. Eso que en el día de hoy yo te estoy hablando que se deposita, se trata de la transformación diaria en tu vida. Cada día. Cada día. Si algo soy insistente también es que es en cada día. Cada día. Te hablo de que hay uno más grande en todos mis mensajes. Y dos, que es de cada día. De cada día. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que te cansas. ¿Sabes por qué? Porque yo sé. ¿Por qué? Porque a mí me pasa. Y soy el pastor. Entonces tengo que bregar por mi responsabilidad personal y por toda la expectativa que muchas veces ustedes tienen de cómo vive un pastor. ¿Verdad? A veces uno dice, los pastores manipuladores, esto diciendo que la carga es doble, hermano, la carga es doble. Porque a veces yo quisiera despotricar con 2 o 3 en las redes sociales. ¿Sabes por qué no despotrico? Porque el primero que va a mirar que despotrique es Marco Fabián y me lo va a enviar. Si es de política, el primero que lo ve es Marco y me dice, hey, comentando. Y lo hago fino. Imagínense como quisiera. La transformación diaria en tu vida. Y ese entender, escucha bien para ponerme al último punto y concluir, que Él está por encima de todas las cosas. La gloria de Dios una vez más se deposita y se recibe. La gloria de Dios una vez más se trata de entender qué depositó. El poder de su fuerza. Es que Él está por encima de todas las cosas. Es que está por debajo de tus pies. Está en ser sabio y conocerlo. Pero voy a tener que entender lo que es su muestra. Porque te hablé de que tendría que ser reflejo. Todo lo que hace para que se refleje. Pastor, ¿y qué muestra? Dice el libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios, el capítulo 3. El verso 14 al verso 21. Unos versos muy conocidos. Unos versos hermosos. Desde el capítulo 14, desde el verso 14 al verso 21. Resaltando lo que es el amor de Dios que excede todo conocimiento. Dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Mira esta despedida de esta carta del apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El verso 16 que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Para que te dé conforme a la riqueza de su gloria. Para que te dé conforme a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Para que te dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. Lo que te dije hace un rato es desde el interior. Eso que recibes se va a mostrar desde el interior. Dice la palabra del Señor en ese verso 16 una vez más, para que se dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, a fin de que seas arraigado y cimentado en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha bien, la gloria no es solo, como te he dicho un montón de veces, hacia el futuro. Es el poder del presente que obra en tu interior a través del Espíritu Santo, el que te va a poder hacer alcanzar mucho más abundantemente de lo que piensas y de lo que pides. Pero eso no se va a manifestar una vez más hasta que yo, por lo que te he dicho en el día de hoy, que la muestra estará por su amor en donde depositamos
depositó en el vaso de barro. Y si tú puedes recibir eso en esta mañana, yo te aseguro que vas a hacer la muestra, que vas a hacer la muestra allá afuera de eso pleno, de eso completo, que puede ser su gloria. Te está hablando de ser arraigado y te está hablando de ser cimentado. Cuando eres arraigado, por supuesto que tienes unas raíces. Cuando eres cimentado, por supuesto que eres ahora estable. Son términos de agricultura y términos de arquitectura. ¿Por qué razón? Porque Dios te siembra para que crezca, pero también te hace. Y es como aquel arquitecto que te construye como ese vaso de barro para que permanezcas aún cuando pasen todas las cosas. Si algo yo vine a decirte en el día de hoy, que si vives por su gloria, una vez más, y para poder experimentar esa gloria, eso sobrenatural, eso espiritual, tú vas a tener que entender las tres cosas que te acabo de decir en el día de hoy, que se recibe y se deposita en ti. Vas a entender qué fue lo que se depositó y vas a entender en el nombre de Jesús que tiene que haber una muestra. Y en los próximos días lo que yo le pido al Señor es que tú seas la muestra, que donde quiera que te pares seas la muestra, que seas la muestra. La gente quiere una vez más que sea bien lejos. La gente quiere tener unas experiencias ahora sobrenaturales para decir, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba su gloria. Que la gente te vea caminar y que puedan percibir su gloria. Que la gente te vea y te escuche hablar y que cuando tú hables la gente pueda percibir su gloria. No vas a poder percibir toda la plenitud ni la vas a poder mostrar si no recibes todo el amor de Dios para ti. Dios te ama. De pie, ya nos vamos a ir. La semana que viene continuamos. Pero todo esto se trata de Cristo. Y Cristo lo que hizo fue para algo tan sencillo que amor. Es cuántas veces la gente se cuestiona si Dios debiera amarlos o no debiera amarlos. No es por lo que tú hiciste, es por lo que hizo Él.